Bueno, ya está sentado con nosotros en los estudios el ex ministro de Medios, por decirlo de alguna manera, responsable del sistema público de medios, que es Hernán Lombardi. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué bueno escucharte. Espero que estés bien vos también. Igual, sí, estamos bien. La verdad que, bueno, lo voy a anticipar, me acaban de alcanzar, miraba mucho el teléfono, me acaban de enviar el PCR en los tiempos que corresponde y ha sido negativo, así que estamos muy contentos. Nada, supongo que Mejor. mañana o a más tardar el lunes podemos estar allí, terminar nuestro apartamiento, como dijo Jorge Asís. Dato para tener en cuenta, Hernán, vos decís, después del fallo de la Corte Suprema por el tema de las escuelas, inevitablemente ¿se rompió el vínculo entre Cambiemos en la ciudad y la nación? No, a mí me parece que los vínculos institucionales existen en la Argentina. Lo que sí yo podría decir que fue un fallo ejemplar. Uno lo lee y decís, bueno, hay sustancia en lo que uno está leyendo. Obviamente es un fallo común, obviamente los fundamentos del doctor Rosenkrantz son realmente importantes, no solo para atrás, sino para adelante, porque muestran un camino. Nosotros tenemos que acostumbrarlos que esto es el gobierno de la ley. La humanidad tardó muchísimo en lograr el gobierno de la ley, que no hubiera un soberano que impartía órdenes, sino que hubiera algo. La nueva soberanía es la ley. Y los funcionarios, presidentes, ministros, diputados, miembros de la Corte Suprema, jueces, todos somos, tenemos nuestros roles definidos, tienen, no es mi caso en este momento, por el gobierno de la ley. Yo creo que estaba gravemente subvertido el gobierno de la ley durante estos meses, sucedieron cosas realmente muy malas, y me parece que el fallo pone orden no solamente en el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que ya de por sí mismo es muy importante, sino que marca un camino de cómo tiene que transitarse de acá en adelante la emergencia que tenemos. El gobierno de la ley sirve para los momentos ordinarios, pero también para los momentos extraordinarios. Justamente no hay ningún justificativo para que en emergencias, la emergencia no puede violar el gobierno de la ley. Si la Constitución lo había previsto, previó emergencias. Claro, en términos políticos, Vos ¿qué sos viste abogado, ayer Luis, con sabés la bien de qué foto estoy de hablando. Ensenada? Sí, sí, claro, claro. Te quería preguntar, ¿qué viste ayer en términos políticos en la foto de Ensenada con Alberto Cristina, Axel, la vicegobernadora, y sumado Sergio Massa? ¿Esto qué era? ¿El redoblar que aún el fallo de la Corte no obstaculiza el ejercicio del poder completo? Yo antes que sea, a ver, yo lo primero que digo es, acá hay un solo proyecto político, que es el proyecto político de Frente de Todos, liderado por Cristina Fernández. A mí hurgar demasiado en eso siempre me parece meterse en algo que si ellos mismos dicen que están unidos, ¿por qué nosotros vamos a decir lo contrario? Digo, por supuesto, dicho esto, que no me gusta hurgar ahí, siempre no puedo dejar de ver una cierta, llamémoslo, artificialidad en la foto, porque si en un acto de inaugurar casas que no está, bueno, el papelón de las casas es un papelón inolvidable, ¿no? Mostrar casas que estaban sin terminar, todo un papel, es un cachetazo a la gente que está esperando su vivienda. Pero dicho esto, obviamente hay una cierta artificialidad en mostrar a las más altas autoridades del Estado juntas en un acto evidentemente menor. Pero el proyecto es el proyecto de Cristina Fernández, yo no tengo dudas de eso. Quería preguntarte por este encuentro que se va a producir entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Nación. Lo anticipó Nacho Ortelli, y te lo consulto, Nacho, porque ya ahora es oficial. El propio gobierno de la ciudad está diciendo que va a concurrir a este encuentro, que es el próximo sábado, si la memoria no me falla. Nacho, no tenía otra opción, Horacio Rodríguez Larreta, que se muestra como dialoguista, que ir más allá de que sepa que no se va a llevar demasiado, Nacho, ¿verdad? Bueno, exactamente, Luis, porque había muchos rumores de que el gobierno porteño iba a rechazar esa invitación. Era una paradoja porque Horacio Rodríguez Larreta viene insistiendo con la necesidad de diálogo con el gobierno nacional. Se analizó algunas horas desde la convocatoria del gobierno nacional. Molestó al gobierno porteño que se haya filtrado primero por los medios y luego que le llegara la invitación formal a Horacio Rodríguez Larreta para sentarse con Guado de Pedro y con Martín Guzmán. Guado de Pedro le propuso reunión mañana o si no 17, 18 o hacia adelante alguna fecha que
quisiera contraponer Larreta. Larreta dijo el 18, esto es a priori lo que está informando el gobierno porteño. Luis, esto es muy variable, pero a esta hora sería el 18 próximo de mayo, y hay que tener en cuenta un dato, Luis, que para entender el contexto en el que acepta el gobierno porteño. El 12 es la audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Claro. El 12 es la audiencia en la Corte, con lo cual uno lo que puede inferir es que el gobierno porteño quiere circunscribir justamente el tema a la Corte, ir a la audiencia con la Corte y después reunirse en todo caso políticamente, y en cambio el gobierno nacional quiere salir por fuera de la vía judicial, teniendo en cuenta este 4-0 que golpeó muy fuerte al gobierno. Hernán, ¿cómo ves? Porque asumo que el sector de Cambiemos Más Duro va a criticar si Larreta abre el diálogo y no se ciñe a una resolución de la Corte Suprema. ¿Cuál crees que debe ser la actitud del jefe de gobierno de la ciudad? Yo te empezaría por ordenar un poquito lo que decía Nacho recién, las reacciones frente al fallo fueron muy malas. La reacción de la vicepresidenta hablando de golpe a las instituciones, la reacción del presidente de la Nación, la reacción del ministro de Justicia, la del jefe de gabinete que nos tiene acostumbrados a destempladas declaraciones, no es una reacción de acato el fallo de la justicia. Es una reacción de cuestiono la justicia. Bueno, pero entonces eso genera una mala atmósfera, porque para dialogar se necesita, como en cualquier orden de la vida, generar una mínima confianza. Es decir, hasta el ceremonial de cómo te mando la invitación, bueno, es una cuestión que se va generando confianza. Si te mando la invitación y te la filtro al mismo tiempo, bueno, eso genera, obviamente, pero es lo mismo que las relaciones humanas. No pensemos cosas muy diferentes. No genera una buena atmósfera y las declaraciones, por supuesto, son muy malas. Dentro de ese contexto, yo quiero que manteniendo las posiciones, manteniendo las diferencias, manteniendo las propuestas, porque acá no es cuestión de mantener las diferencias para diferenciarse, Luis, valga el juego de palabras. Es cuestión para ser propositivos. Digo, si nosotros decimos hay que testear más, ya ustedes tenían que conseguir vacunas. No las consiguieron las vacunas. Sigan trabajando en conseguir vacunas. Muy bien, no queremos chicanear con eso. Pero dicho está, fueron las vacunas a gente que no tendrían que haber ido. Eso agravó los problemas. La inmoralidad de los chicos sacándose fotos de 20 años haciendo la Vela Victoria es una inmoralidad que a mí me preocupa menos el corrupto que el corruptor, no un sistema que corrompió eso. Pero te sigo. No lo hagas más. Sigamos. Busquemos en la propuesta, porque estas son las propuestas, busquemos dejar de cazar en el zoológico y pongámosle protocolos a lo protocolizable. Tuviste un año para poner protocolos. Es decir, ir sobre la educación, ir sobre la gastronomía, es de nuevo cazar en el zoológico. Es decir, al que tiene protocolo lo controlo. Ahora, todas las cosas que pasan llamémoslo, para poner un ejemplo, las ferias o los mercados de la provincia de Buenos Aires, ahí no me meto. Ojo, y quiero ser claro, yo quiero defender esa actividad económica. No es el momento de decirles, exigirles, señores, formalicen la economía y hagan factura. No, eso, evidentemente todos queremos una economía formal. Pero en este momento es por qué no pones un protocolo en las ferias donde le tomes a la gente, le tomes la temperatura, le pongas alcohol, le hagas un corredor que entren por un lado y salgan por el otro. El diálogo tiene que ser para proponer mejores estrategias, ¿se entiende? No es para diferenciarse por diferenciarse. Nosotros creemos que tenemos muchas cosas que decir para poner límites, para mejorar. Si vos no pones límites, terminamos en el papelón del sábado pasado. Le jorobaste la vida, Kicillof le jorobó la vida a cientos de miles de argentinos por un capricho de él y una ilegalidad absoluta. A ver, no es el momento de cargar las tintas, la gente nos está escuchando, pero ¿a vos te parece que si la restricción es después de las 20, por qué motivo el propio gobernador violó la ley encerrando a la gente y haciéndole hacer colas de 3 horas? Digamos, estamos al borde, el gobernador juega al borde de la legalidad. Y ¿sabes qué? Quiero profundizar un poco esta idea, porque lo hemos hablado muchas veces en público y en privado, Luis. Es el problema de cómo es la pedagogía. Nosotros aprendemos a usar barbijo, al distanciamiento social, a lavarnos las manos,
Porque somos ciudadanos responsables. Nosotros tenemos que apostar a la responsabilidad. Lo que se quiso hacer el otro día, además de una cosa de amedrentamiento, fue acción psicológica. Si no lo entendés por la buena, te tengo 3 horas haciendo cola. No somos más el país jardín de infantes que también describía María Elena Walsh, me volaba el artículo en La dictadura. Somos ciudadanos responsables. No es necesario que me hagas acción psicológica y tenga que esperar 3 horas para entender que tengo que cumplir las normas. Y además en ese momento no había ninguna norma vigente. Entonces, sobre esos aspectos se puede dialogar perfectamente, pero esos son los principios. Pablo Winocourt quería hacerte una pregunta, Hernán. Sí, Pablo. Hernán, está clara tu mirada sobre el gobierno de Alberto, sobre el gobierno de Kicillof. Quiero saber cómo lo ves a Larreta, teniendo en cuenta que hay muchos sectores de Juntos por el Cambio que lo ven débil, que lo ven que no confronta, como algunos otros que dicen que al revés, que debería dialogar un poco más. ¿Cómo lo ves a Larreta? Yo creo que el gobierno de la ciudad ha tenido permanentemente una planificación, se ha atenido a datos cuando tomó resoluciones. Por lo tanto, yo digo, nosotros estamos orgullosos de lo que hace Horacio en la ciudad, también de lo que se hace en Mendoza, en Corrientes y en Jujuy. Yo estoy orgulloso de lo que hace, Jorge Macri y Vicente López, totalmente orgulloso. Ahora, vos me decís, ¿hay matices? Y sí, yo comparto la visión, comparto alguna visión de que se podría haber defendido un poquito más en la cuestión en los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires. O sea que está de acuerdo con Patricia Bullrich. Sí, estoy de acuerdo. Pero es un matiz, entendamos, porque si no, del matiz se hace una abertura. Yo entiendo que el matiz es noticia. Hay matices, sí, pero la mirada común, insisto, yo miro lo que hace, insisto, lo que hace Jorge Vicente López. Estoy orgulloso de lo que pasa, de lo que hace Guillermo Montenegro en Mar del Plata, estoy orgulloso. Estoy orgulloso de lo que pasa en Mendoza. Digo la verdad, pero digo sinceramente, porque se hace con sensatez. ¿Sabes qué? Para mí lo central es el equilibrio. El equilibrio que pedimos de hace un año. El equilibrio en ese triángulo que hemos dibujado 1000 veces. La cuestión sanitaria, las cuestiones del trabajo, porque no se puede seguir destruyendo el trabajo de los argentinos, y las cuestiones de las libertades republicanas. En ese manejo de ese triángulo de equilibrios, los gobiernos locales de Juntos por el Cambio, uno puede estar orgulloso. ¿Tenemos matices? Por supuesto que sí los tenemos. No me gusta esconder los matices, pero en general estamos orgullosos. Ahora digo, me parece que todo indica, la información oficial, Hernán, dice que Horacio Rodríguez Larreta va a concurrir. Me parece que no hay ninguna otra posibilidad. No hay ninguna duda. Si se está reclamando diálogo. Sí, por supuesto. Hay que ir, quiero decir. No hay otra posibilidad. Yo no tengo ninguna duda de que hay que concurrir. Hay que concurrir, hay que saber. Yo preferiría, dado que con el gobierno es muy difícil construir una atmósfera de confianza en esas conversaciones, llamémoslo, los diplomáticos llaman de no conversaciones, donde vos vas generando una atmósfera de confianza para llegar a cosas. Es muy difícil, pues es un gobierno que permanentemente traiciona esas situaciones. Basta acordarse cuando fue el tema de la coparticipación, que citaron a los intendentes para una reunión e hicieron otra cosa. Yo preferiría, dado esa atmósfera, que sean reuniones absolutamente transparentes y con la Constitución en la mano y arriba de la mesa. Bien. ¿Entendés por qué? Claro. Porque es muy difícil generar una atmósfera de una conversación previa. Entonces, como no es posible, bueno, todo arriba de la mesa y con la Constitución arriba de la mesa. Está claro. Déjame un segundo, porque hoy decíamos con Mariano Yese que se viene una medida que va a afectar nada menos que el transporte público. Yo entiendo la situación desesperante que hay. Ahora, permítanme decir que hacer una medida de transporte público en medio de la pandemia me parece cuanto menos insensible. Marcelo Padovani está trabajando en Constitución y ahí lo conversamos, Mariano. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches a los compañeros también. Mirá, estamos en Constitución porque este va a ser un panorama similar al que vas a tener mañana viernes, a esta hora. ¿Por qué te digo esto, Luis? Porque mañana, a partir de las 9 de la noche, y allí nos saluda el compañero colectivero, mañana a las 9 de la noche vas a tener un blackout patronal. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 18.000 colectivos que hay en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en el AMBA, bueno, gran parte no va a circular, Luis. ¿Por qué? Porque los empresarios están pidiendo o aumento de tarifa o que el gobierno les pague los subsidios. Ese es el reclamo principal que están haciendo. Y esto se suma, Luis, como vimos esta semana a través de las pantallas de A24, el reclamo, legítimo por supuesto, de los choferes,
que Claro. están pidiendo ser vacunados, Luis, como personal esencial. Los choferes de colectivos, que están en contacto permanente con muchísima gente todo el tiempo, están pidiendo que se los vacune. Bueno, ese es otro de los reclamos, pero en este caso el reclamo puntual tiene que ver con aumento de tarifas y que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transportes, pague los subsidios, porque la denuncia de los empresarios es que esto no se está pagando en las últimas semanas. Claro. Bueno, decir que es mañana, como lo estamos viendo en el gráfico en este momento, desde las 9 de la noche, salvo que haya algún acuerdo. Respecto a la vacunación de los choferes, creo que tienen toda la razón. Si el gobierno propone la vacunación de aquellos que trabajan en comedores comunitarios, porque es una tarea esencial, los cajeros de supermercados, los choferes de colectivos no pararon nunca durante todo esto. Digo, me parece que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Mariano, déjame preguntarte sobre el tema de ¿cuánto bajó o no la circulación a partir de las últimas medidas? Bueno, vos sabés que el Ministerio de Transporte emite un comunicado y las últimas cifras del 5 de mayo, del día de ayer, bajó un 52% el tráfico de personas, una disminución del 52%. Esto significa que los pasajeros que se manejaron en transporte público en el AMBA fueron 2.021.869, con un promedio de 1.900.000 desde que arrancó el mes de abril. Realmente muchísima gente menos viaja en transporte público. Y quiero sumarte, Luis, esta información. Marcos César Farina, es el secretario de Transporte del Ministerio. Marcos dijo a través de su cuenta en la red social que las empresas que hagan este lockout van a ser sancionadas, no si realmente van a este paro, Las van a sancionar, lo hizo a través del Twitter. Puedo hacer un punto ahí, Luis. Acá hay un problema muy serio que el gobierno actúa a presión. Siempre actúa a presión y no planifica. El presidente Fernández no tiene en el diccionario la palabra planificación. A ver, las empresas, yo ayer justamente estaba viendo un tema de mediana y larga distancia, no es el urbano que estás tocando recién. ¿Sabes a cuánto se redujo? Al 10%. El tránsito. No viaja nadie, claro. No viaja nadie, Claro. viaja nadie. Muy bien. ¿Qué podés suponer que va a pasar con las empresas? Ya sabíamos que iban a pasar todas estas cosas. Entonces vos tenés que saber que cada medida de restricción que tomás, y a veces son necesarias, no estoy discutiendo si son necesarias, cada medida de restricción que tomás es un puñal más al sector privado. Entonces vos lo que tenés que saber, a lo mejor lo tenés que hacer, hágalo. Pero tenés que saber que vas a tener que ayudar de otra manera, porque si no los problemas van a existir. Pero mi preocupación, que todos esos temas de transporte, hace 15 meses que lo sabemos. Lo mismo te diría, Claro. en otra área mucho más sensible a los temas éticos, como es la educación. Yo lo digo con sinceridad. Me pasó siempre, me pasó cuando había paro, me pasó cuando se alargan los feriados. Cada día que no hay clases es una tragedia para la Argentina. No lo podés cuantificar a lo mejor como una empresa que pierde el ingreso de un día. Pero hay algo que se está perdiendo que es sustantivo. Te tiene que doler en el fondo del alma cada día que no hay clases. Ahora, si tomás medidas, perdóname, ahí sí me pongo muy crítico, de índole medieval, es decir, no se me ocurre otra cosa que cerrar todo, no es así. Porque cada vez que cierro todo, hago un daño irreparable. Cuando uno dice, para que la gente nos entienda una vez más, testear, detectar y aislar te permite actuar, y a veces es necesario, insisto, cerrar un aula, cerrar una fábrica, pero te permite actuar con acupuntura, no tirando con un obús. Porque Está bien, cuando tirás con un obús Hernán, tenés estos problemas. Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo en lo que vos estás diciendo y yo he sido de los que más ha defendido el derecho de cada una de las jurisdicciones, incluida la capital, de que se sigan dictando las clases presenciales. Fíjate que hoy, de hecho, Omar Perotti, que no es de Cambiemos precisamente, vuelve a la idea de recuperar clases. Ahora, me parece que también que decir, no es que se cerró todo de vuelta como si fuera el 18 de marzo. Se tomaron algunas medidas que evidentemente había que tomar, pero porque no los se propios reflejó. especialistas como Rubinstein. Sí, pero no se reflejó un principio ¿No se reflejó? básico que era las aulas tienen que ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse. Que era un principio Está básico. muy bien. Que Toda la razón. estábamos todos de pero- acuerdo, además. Pero yo te escuché recién decir, se tomó una decisión medieval de la cuarentena. Tampoco pasó, pues si no me parece que en términos de Bueno, la está discusión bien. dialéctica es todo o nada. No, por supuesto. Pero yo digo, en términos generales, no
yo creo que no hay plena conciencia de que cada vez que haces una medida de estas, el daño es enorme. El daño es enorme. Yo te pongo el ejemplo del sector Sin privado. duda, El sin ejemplo duda. del sector privado. Y de los sectores sociales más restringidos. Yo lo escuchaba ayer a Arroyo, creo que decía, bueno, el IFE sí, el IFE no. Yo te digo, económicamente, aquel que no tiene trabajo, pasó un año, hubo inflación, ni siquiera estoy discutiendo acá cuánto, pero digamos 30, 35, no estoy discutiendo eso. Ahora, el año pasado entrabas con el IFE y ahora entras sin el IFE. ¿Quién está pensando en lo que está pasando ahí abajo de todo en la pirámide social? Voy a las empresas. Las empresas Está tenías claro. el ATP. El ATP funcionó y fue una ayuda. Ahora no lo tenés un plan que se llama Repro 2, que no es lo mismo, no es hay un montón de problemas ahí. Y la situación hoy es igual o peor que hace un año. Y te tomo siempre... Hernán, pero te tomo una déjame hacer cuestión. El año pasado, al haber prolongado tanto la situación, dejaste que todo se destruyera de una forma tal que hoy nadie tiene resto. Ni resto económico, ni social, ni anímico, ni cultural, Está ni claro. nada. Déjame hacer un punto y seguido ahí porque hablamos del tema del transporte. Primero, preguntarte, Marcelo, si hay mucha gente allí y también a Nacho, prevenirlo por el tema de la vacunación a choferes. Marcelo, ¿cuánta gente ves allí en Constitución en este momento? Te cuento, Luis, te cuento. Vamos a hacer una comparación, si querés, con las últimas medidas. Respecto de las últimas medidas que tomó el Gobierno Nacional, hay bastante menos gente, digamos, similar a la de los últimos días. Esto, Luis, tiene que ver con que después de las 8 de la noche, mejor dicho, a las 8 de la noche tenés que estar en tu casa ya, ¿no? Y si sos esencial, podés viajar en transporte público. Así que este es el panorama similar al de los últimos días, Luis, en cuanto a la cantidad de gente. Sí, de vez en cuando, y esto le voy a pedir a Claudito Merino que te muestre, a ver si llegamos a enganchar, vamos a esperar a ver si tenemos suerte de enganchar uno de los subtes que vienen, porque ese, Luis, es uno de los temas que me parece que no se solucionó. Allí se junta mucha gente a la salida del subte, mucha, de verdad. Y viene, cruza la Avenida Brasil y ahora no se puede entrar por Avenida Brasil a Constitución. Entonces hay que dar una vuelta hasta la calle Hornos. Ese es el panorama básicamente que te puedo señalar desde acá, Luis. Poca gente como en los últimos días. Este es un panorama similar al que vas a ver mañana en cuanto a la gente, ¿no? Si es que los empresarios de los colectivos hacen la medida de fuerza esta que prometen hacer a partir de mañana a las 9 de la noche. De las 9 de la noche, vamos a decirle a la audiencia, hasta las 6 de la mañana, ¿no? Mañana viernes, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día sábado. ¿Hay novedades, Nacho, respecto de la eventual vacunación de choferes del transporte público? Bueno, hay novedades, Luis, porque hoy se lo plantearon los sindicalistas de la CGT al presidente Alberto Fernández, no solamente del transporte de colectivos, sino de los gremios más expuestos. Le plantearon básicamente que se tenga en cuenta a sus trabajadores que están en condiciones más riesgosas, trabajando, como vos bien decías, desde el inicio de la pandemia. Sobre las definiciones del presidente hay dos versiones, Luis, yo te cuento las dos y anotémoslas porque pueden tener definiciones pronto. Según las fuentes sindicales, el presidente les pidió una nómina de los trabajadores de los sectores más expuestos para que trabajen con el Ministerio de Salud en una eventual prioridad de esos trabajadores. Recordemos, Roberto Fernández, titular de la UTA, había pedido que se vacunaran a los choferes de colectivo. Justamente es el gremio que más está insistiendo. Ahora, ¿qué dicen las fuentes del gobierno? Dicen que tanto Cecilia Nicolini como Carla Bisotti, la ministra de Salud, aclararon que el plan de vacunación no se toca. ¿Esto qué quiere decir? Que la prioridad luego de esta etapa de los mayores de 60 va a ser vacunar a las personas que tienen entre 18 y 60 años, pero que tienen comorbilidades, no así sectores que están vinculados a gremios, a trabajadores y otras actividades. Veremos qué definición toma el presidente. Recordemos que el presidente suele inmiscuirse en este tema directamente y tratar de resolver las cosas él mismo. Bueno, pero atención el anticipo que está haciendo Nacho Ortelli, que habría una intención de, por parte del presidente, pedir un listado de los trabajadores esenciales sobre el transporte público y tener en cuenta que hasta ahora está sostenido este paro
del transporte público para mañana a las 9 de la noche. Martín Angulo, querías hacerle una pregunta a Hernán Lombardi. Sí, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo está? Buenas noches. Quería retomar esta idea que usted marcaba de que haya un clima de atmósfera, de diálogo y que haya gestos. Yo le quería marcar algunas situaciones que han ocurrido de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de dirigentes de Cambiemos que me parece que no van en esa línea. Horacio Rodríguez Larreta no cumpliendo un fallo que le dijo que las clases debían ser virtuales. Horacio Rodríguez Larreta entrando a un aula en un colegio en una circunstancia más electoral o de mostrar un gesto que de necesidad. Patricia Bullrich yendo a la puerta de la Quinta de Olivos a protestar por una decisión del gobierno. Funcionarios y dirigentes de Cambiemos reunidos en lugares cerrados, sin barbijo y sin distancia. ¿No cree que también de parte de ustedes tienen que mostrar los mismos gestos que le reclaman al gobierno para que haya diálogo? Mira, yo creo que haces francamente una visión un poquito sesgada. Todos tenemos para mejorar, siempre todos tenemos para mejorar, pero no es lo mismo, no son lo mismo las actitudes. A vos te cuesta incluso enunciar esas cuestiones. Primero, la apelación a la Corte le dio la razón a la ciudad. Así que si la Corte le dio la razón a la ciudad, yo creo en el gobierno de la ley. Y me adelanto a decir una cosa. Mirá, me adelanto a decir una cosa. Se está discutiendo mucho, y a mí siempre me pareció que el Parlamento, o sea, el Congreso de la Nación, era un buen lugar para debatir estas cosas. Es una vergüenza que habíamos estado con necesidad y urgencia durante 15 meses. Pero me adelanto a decir que una ley también puede ser inconstitucional. Acá el doctor Novarecio no me va a dejar mentir, porque la inconstitucionalidad de la norma no solo puede surgir de la forma en que fue emitida un DNU, sino la sustancia. Entonces, que no vaya a ser que claro, la ley que se está proponiendo también sea inconstitucional y dice, bueno, pero no querían una ley, acá la tienen. No, no. Si vos mandás la misma ley que tenías en el decreto, va a ser igualmente inconstitucional. Basta leer los fundamentos del fallo. Por lo tanto, yo... esto es rigurosamente... Hago una pequeña acotación como que por haber pasado por la Facultad de Derecho. Esto es rigurosamente cierto. O sea, el Parlamento puede sancionar una delegación total de facultades y esto sigue siendo inconstitucional por más que tenga la mayoría reglamentaria. Esto desde ya. Sí, Martín, querías decir algo y perdón que te interrumpí. No, que Hernán marcaba que hay un fallo de la Corte, pero previo al fallo de la Corte hubo un juez federal que le dijo al gobierno de la ciudad que no tenía que acatar el fallo de la Cámara. O sea, el gobierno terminó eligiendo el fallo que le gustaba. Bueno, por esto marco un error que formal también, de actitudes. Ahí hubo un error formal del juez federal que por oficio no pidió a la Corte determinar cuál era la competencia o quién tenía competencia. Un error formal del juez federal también. Está bien, pero digamos, también se discutió cuando la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires dijo que tenía que volver las clases presenciales si era un tribunal que podía intervenir. Pero esto más allá de las idas y vueltas judicial, se tiene que cumplir. Las idas y vueltas procesales demostraron, obviamente tenías la Cámara de la Ciudad que decía una cosa, otro juez que decía otra, pero las idas y vueltas procesales que obviamente pusieron a la gente una tensión en mi casa. Mandamos o no la nena al colegio. Por falta de diálogo. Pero perdón. Pero la falta de diálogo, a mí yo quiero salir de esa posición así de bendigo a todos, tan propia de algunas situaciones y caer simpático. Falta de diálogo hubo que el presidente dijo el día que firmó ese decreto que ni siquiera lo había consultado con su ministro de Educación, que 3 horas antes decía algo. Sí. Entonces, es difícil. Sí. Cuando vos decís, pero esta es la posición en la cual, en general, el laberinto en que nos encontramos. Vos decís, no dialogan, pero ¿cómo vas a dialogar si te están simplemente mostrando que hacen permanentemente lo que quieren? Entonces, el diálogo tiene que seguir existiendo, pero tiene que haber buena fe de las partes, porque si no, nos ponemos todos, y no es que te esté responsabilizando, sino es una situación general. ¿Sí? Ay, qué malo que es la política, no dialoga y la gente sufre. Esperá, hay uno que ejecuta y el otro que intenta, pero no puede. Yo pongo de nuevo el ejemplo de Kicillof el sábado. ¿Cómo ibas a suponer el sábado que iba a cortar el acceso la Panamericana, absolutamente fuera de la ley? Entonces, tenés que dialogar sobre situaciones consumadas que te ofrecen permanentemente. ¿Cómo ibas a suponer? Sí. Yo querría... Pero si 3 horas antes el ministro Trota decía
lo último que se van a cerrar van a ser las escuelas y el decreto decía lo contrario. Digo, así es difícil. Igual No, pero yo Hernán, creo déjame que nosotros tenemos que poner déjame un talante de algo, diálogo. Sí. Bueno, este es el punto. A ver, déjame decirte algo porque yo comparto la posición de Martín Angulo en una cuestión. Digo, el gobierno hizo todo mal. El gobierno convocó al Consejo Federal de Educación, y el Consejo Federal de Educación con Trota y Presente dijo clases presenciales. Trota dijo a las 3 de la tarde clases presenciales y a las 8 de la noche lo desautorizó el presidente. Bisotti dijo lo mismo. O sea, es evidente que el presidente invadió, tomó la capital, puso fuerzas de seguridad en la capital, suspendió las clases y por eso la Corte declaró claramente la inconstitucionalidad y me parece que un chico de primer año en la facultad se da cuenta que el DNU del presidente era inconstitucional. Dicho esto, hubo un acto de desobediencia de la capital federal porque la competencia, más allá del formalismo que plantea Mariano, que me parece que no opera en esta cuestión, digo, el juez federal le dijo, señor, somos los competentes, vuelvan a respetar el decreto hasta que resuelva la Corte. Y Larreta no lo respetó. Entonces digo, me parece que eso tampoco es un modo de intentar un diálogo, ¿no? A mí me parece que, yo insisto, todos podemos reflexionar, pero siempre pasa, en el fondo, yo quiero salir de ese análisis de todos son lo mismo. No tiene nada que ver. Uno puede hacer reflexiones, es atendible lo que vos decís. Lo que vos decís, no lo comparto, pero es atendible porque tienes la Cámara de la Ciudad que decía lo contrario, pero es atendible. Pero no podemos equiparar el nivel de agresión y de desobediencia de la ley por parte del gobierno de lo que hace Juntos por el Cambio. Te lo digo con toda franqueza. Sería deshonesto intelectualmente y una pretensión de caer simpático decir es todo lo mismo, por favor. No es así, es que no lo es. Está ¿no? claro. A ver, yo te pongo otro ejemplo. Está claro. La Constitución del 94, que vos conocés iguales, perfectamente, obliga al jefe de gabinete a ir una vez por mes. El jefe de gabinete hace 280 días que no va al Parlamento de la Nación. Esos son los ámbitos donde se discute. El jefe de gabinete, leí ayer, yo tengo una mala opinión del jefe de gabinete. Lo voy a decir, no quiero ocultarla. El jefe de gabinete me hace, contribuye muy poco a todas esas cuestiones y se dedica al Twitter. El jefe de gabinete dice que no fue porque no le llevaron las preguntas. Ahora, te está tomando el pelo en la cara. Te está tomando el pelo. No fue el jefe de gabinete ni el que tiene que ir una vez por mes a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación porque no le llevaron las preguntas. ¿Vos no te parece que hay alguna corrección para hacer ahí? No, sí. Sí, absolutamente. Déjame cerrar para agradecerte que hayas venido con algo que dijiste al principio y que puede parecer de mera adjetivación, pero yo creo que no. Ayer Lucas Romero, el politólogo, dijo: Alberto renunció a su cargo del presidente del acuerdo, de la concordia, del consenso, y se transformó en un cristinista puro. Vos dijiste algo parecido. ¿Estás convencido que hoy Alberto es Cristina y viceversa? Estuve convencido siempre, pero el devenir sobre todo de la cuarentena, diría, el presidente construye su propia irrelevancia. El presidente, al meterse, no sé, al tuitear a Putin con una inyección, al presidente al dedicarse a chicanas propias, no sé, de dirigentes de menor calaña, el presidente al decir el lunes blanco, el martes negro, el miércoles gris y el jueves voy y le pregunto a Cristina y es lo que decido, el presidente se transforma en irrelevante. Y no es la oposición la que transforma en irrelevante. El presidente dice o hace trascender, porque el periodismo no es gente que inventa cosas, que va a tener que cambiar a un subsecretario, que es un cargo de tercera línea. Si lo tenés una semana, el que se transforma en irrelevante es el presidente. No es porque nosotros lo decimos, el presidente construye su irrelevancia. Tenés que sacar a un subsecretario. A ver, yo no voy a hacer que ninguno de ustedes viole el secreto profesional y que no deje de cuidar a las fuentes. Pero ¿quién dijo en la Casa Rosada que se iba a ir en 2 horas el subsecretario? Lo dijeron altísimas fuentes. Pasó una semana y el subsecretario sigue ahí sentadito. Hernán, gracias como siempre por estar con nosotros allí. Gracias a ustedes y gracias por el tono. Podemos disentir o consentir, pero poner un tono levemente más tranquilizador me parece que empatiza con la angustia que están viviendo millones de argentinos. Es un poco la idea de este programa. Otra vez, muchas gracias.